¿Pueden observar, jóvenes? Sí, doctora. Ya, muy ¿Pueden ver, jóvenes? ¿Ahora me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. No sé qué pasó, se cortó, alguna cosa así. Bien, vamos a pasar a un nuevo tema conocido con el nombre de espectroscopía de absorción. ¿A qué se refiere en este caso, el día de hoy, la espectroscopía de absorción? Se refiere a la medición de la cantidad de radiación absorbida por el analito en las distintas regiones que son aplicadas dentro del análisis químico que van a ser. La región del ultravioleta, que abarca aproximadamente entre 190 y 300 nanómetros. La región del visible, que toma en cuenta desde 350 hasta 800 nanómetros. Y la región del cercano infrarrojo, que tomamos en cuenta desde 800 a 2000 nanómetros. En estas tres regiones, nosotros en primer lugar tenemos que pensar en los componentes de los instrumentos que ya hemos visto para el caso de la absorción. Tomábamos en cuenta un instrumento con 5 componentes: una fuente de radiación, un selector de longitud de onda, un recipiente que contenía a la muestra, al analito, un detector y teníamos un medidor que incluía al procesador de señal. Básicamente, esos eran los instrumentos para para el fenómeno de la absorción. Y para cada una de las regiones necesariamente debíamos tomar en cuenta lo referente al material diferente. Nosotros hablábamos de material diferente porque una de las condiciones era que debía ser transparente al tipo de radiación. Por lo tanto, nosotros decíamos transparente a la región del ultravioleta, transparente para el visible, transparente para el infrarrojo, y como ustedes saben, son los materiales que van a ir variando para que cumplan con esta condición de que sean materiales que sean transparentes a la radiación. Es por eso que nosotros, cuando hablamos de los instrumentos, hablamos de sus componentes, decimos que son bastante parecidos, pero
Una diferencia está en el material que va a ser diferente y que debe cumplir con el requisito que acabamos de mencionar. Ahora, cuando hablamos o nos referimos al analito, a la materia o diríamos, a la solución con la que vamos a trabajar, acá la región comprometida con el fenómeno de la absorción van a ser los electrones externos o los electrones de valencia, como los conocemos o como los llamamos. Es decir, que la parte presente en la muestra, en la sustancia responsable de realizar la absorción de radiación o que es la zona comprometida, van a ser los electrones externos o de valencia. Vamos a ver que son estos o es a nivel de estos electrones que se van a presentar las modificaciones energéticas cuando se absorbe, cuando se gana una mayor cantidad de radiación. Dicho esto, entonces aquí tenemos una representación de una cubeta, como ustedes pueden ver, una cubeta que va a tener a la solución que va a contener al analito, diremos así, va a estar formada por una serie de componentes y para nosotros iremos viendo posteriormente cuál va a ser la importancia. Dentro de la cubeta, toda esta distancia que nosotros podemos ver, todo el ancho de la cubeta, todo el espesor de la cubeta, vamos a denominarlo como camino óptico, como ustedes saben. Entonces, nosotros contamos con una radiación que va a ser la que va a atravesar la cubeta. A esta radiación nosotros la vamos a referir la vamos a denominar como una radiación incidente, una radiación que va a tener una potencia inicial. Vamos a ver que tiene sus características, por eso está caracterizado, o sea, pues está representado por esta flecha que va a tener un mayor poder energético, por eso está más grande, más ancha, si vale el término. Entonces, esta radiación que deberá cumplir ciertas condiciones, como ser, por ejemplo, la monocromaticidad, tiene estas características antes de interactuar, antes de atravesar la cubeta que contiene al analito. Entonces, vamos a pasar a hablar del analito y en el analito vamos a encontrar una serie de componentes desde el soluto, el solvente. Estos deben encontrarse diluidos y ubicados de una manera homogénea, de una manera, diríamos, totalmente regular, si vale el término, y después de que esta radiación haya atravesado este espacio, este espesor, esta distancia de la cubeta, va a existir una radiación que va a tener una potencia diferente a esta otra. Para nosotros, esta constituye la radiación transmitida. Entonces, tenemos la radiación incidente, va a atravesar la cubeta y va a emerger una radiación transmitida. Y la relación que existe, aquí también tenemos esto, la relación que existe entre la potencia de la radiación inicial ha logrado atravesar la cubeta, vamos a contar con una potencia de la radiación transmitida y la relación que existe entre la potencia de la radiación transmitida y la potencia de la radiación incidente, nosotros vamos a denominar o la vamos a definir como la transmitancia. Esta transmitancia entonces va a ser una fracción de la luz incidente que la denominamos como P sub 0, que va a ser transmitida a través de la disolución y va a dar lugar a esa radiación transmitida que nosotros la encontramos como P simplemente. Y a esa relación entre la radiación transmitida sobre la radiación incidente, nosotros la vamos a definir como transmitancia. Y la absorbancia va a ser igual al logaritmo negativo de la transmitancia, que en otras palabras, esta transmitancia va a ser igual al logaritmo de la potencia
de la radiación transmitida sobre la potencia de la radiación incidente. Entonces, es a partir de eso que nosotros vamos a tener o vamos a llegar a definir los términos que van a ser la transmitancia y los términos como los definimos a la absorbancia, y más adelante veremos a qué se refiere o cuándo nos referimos al porcentaje de transmitancia. Ahora, dentro de lo que es la espectroscopía de absorción, para nosotros es necesario también tomar en cuenta o aplicar lo que se conoce la ley de Lambert y Beer, o la ley de Beer, o la ley de Lambert-Broglie-Beer, que se resume en que la absorbancia va a ser igual a la absortividad por el camino óptico y por la concentración. Esta ley de Lambert y Beer nos va a permitir hallar la concentración de la luz nos va a permitir hallar la concentración de una especie química a partir de la medida de la intensidad de la luz absorbida. Es decir, por definición, la ley de Lambert y Beer dice que la absorbancia va a ser igual a la absortividad molar por el camino óptico por la concentración. Aquí nosotros tenemos ya nombrada, mencionada a la concentración, y si hacemos la relación correspondiente, vamos a ver que la concentración va a ser igual a la absorbancia sobre el camino óptico por la absortividad molar. Bien, continuamos y vamos a ver que para que se realice la absorción deben cumplirse ciertas condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones para que se pueda absorber radiación? En primer lugar, como todos ustedes ya saben, hemos mencionado más de una vez, la radiación debe ser transparente. Debe tratarse de una solución transparente que deje pasar a la luz. Luego vamos a ver que esta debe ser coloreada, y si no fuese coloreada, se tiene que proporcionar el color respectivo a través de un reactivo químico. Otra de las condiciones es que debe tratarse de una disolución. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los componentes de la muestra deben estar disueltos de una manera totalmente homogénea. Por eso decimos que es una disolución totalmente homogénea, donde se encuentran los distintos componentes, como ser los átomos, como ser las moléculas, los iones, las partículas pequeñas, y todos estos homogéneamente distribuidos. Y dentro de todos estos elementos, como ser los solventes, los solutos, necesariamente tenemos que encontrar o va a estar presente la especie absorbente, aquella especie que va a absorber de mejor forma la radiación electromagnética. Entonces, volvemos a repetir, volvemos a mencionar las características que debe tener la radiación, las condiciones que se deben reunir para lograr una absorción, o sea, son las condiciones que la muestra debe reunir para absorber la radiación. Hemos dicho que debe ser, en primer lugar y fundamentalmente, transparente. En segundo lugar, tiene que ser coloreada o desarrollar el color correspondiente con la presencia de un reactivo químico. Luego hemos hablado también de que debe estar en disolución. ¿Qué quiere decir o a qué se refiere? A una distribución totalmente uniforme, tanto de los solutos como de los solventes. Cada sustancia química necesariamente va a estar formada, hemos dicho, por átomos, por moléculas, por iones, por partículas pequeñas, siendo la especie absorbente la encargada de absorber este tipo de radiación. Bien,
Ahora, antes de seguir a esto, es importante referirnos también volvemos a la diapositiva inicial, donde contamos acá, por ejemplo, a la potencia de la radiación inicial y aquí tenemos la potencia de la radiación final. Entonces, a partir de esto, también teníamos acá, a partir de esto nosotros tenemos que decir que en un momento dado, mejor está esto, en un momento dado, P sub 0 y P, si no hay absorción, si teóricamente no se debería, o sea, no existiese la absorción de radiación, tanto P sub 0 como P deberían ser iguales, pero si es que no existiese el fenómeno de absorción. Ahora, pero nunca la potencia de la radiación transmitida va a ser pues mayor a la potencia de la radiación inicial. Imposible. Tampoco podemos decir que la potencia de la radiación inicial la potencia de la radiación inicial siempre va a ser mayor a la potencia de la radiación final y la potencia de la radiación final va a ser menor a la potencia de la radiación inicial. Porque tenemos que considerar a ese recipiente, a esa cubeta donde se encuentran las especies absorbentes, donde se va a llevar a cabo la absorción de radiación. Pasamos entonces, después de haber hablado de las distintas de las posibilidades que podrían presentarse, nosotros tenemos aquí una representación de un tubo de una cubeta, diremos. Una cubeta que ustedes pueden verla acá, va a estar formada por dos paredes, ¿no es cierto? Una pared de vidrio y al otro lado va a estar limitada por la otra pared también de vidrio. Vamos a ver que la solución se encuentra en el interior. Aquí vamos a tener la especie absorbente y vamos a ver que la radiación va a venir por este lado. Por eso nosotros tenemos que mencionar que vamos a tener en primer lugar una especie de interfase y al encontrarse la interfase, esta interfase va a estar formada porque vamos a tener el aire, ¿no es cierto? Vamos a tener el aire, vamos a tener la pared de vidrio y vamos a tener la zona líquida, un medio líquido que vamos a pasar al otro lado igual de este medio líquido que se contiene al analito, vamos a tener un medio sólido constituido por la otra pared de la cubeta y vamos a pasar nuevamente a lo que es el aire. Entonces, ¿qué es lo que se va a presentar? ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo? Nosotros vamos a ver que van a existir, por un lado, las pérdidas por reflexión que se van a dar a nivel de la interfase. Acá, porque estamos viendo que van a pasar, estamos hablando del aire, estamos hablando del vidrio, estamos hablando de la solución, nuevamente estamos hablando de la pared de vidrio y otra estamos viendo también nuevamente el aire al otro lado. Entonces, cuando la radiación va a chocar, va a llegar a estas interfaces, nosotros vamos a tener o tenemos que mencionar o considerar, más vale el término, de que van a haber pérdidas de radiación debidas a la reflexión de las interfaces, tanto en el inicio como también a la salida de la radiación. Pero cuando ya se encuentra la radiación en el medio líquido, vamos a ver que van a haber pérdidas, pero el origen va a ser, pues, son pérdidas por dispersión en la solución. Vamos a ver que acá nosotros vamos a encontrar algunos centros de suciedad, algunos centros
extraños presentes en esta solución. Entonces van a producirse, van a originarse pérdidas por dispersión, pero el origen, ¿dónde va a ser? En la solución, donde encontramos algunos centros de basura, centros de suciedad que van a dar lugar a este fenómeno de la dispersión. Y por tanto, nosotros estamos hablando de que por un lado tenemos las pérdidas por reflexión, porque vamos a ver interfaces de aire al vidrio, de vidrio al líquido, y eso nos origina este tipo de pérdidas. Y si hablamos del medio líquido, donde en la solución van a encontrarse algunas partículas de suciedad, centros de suciedad, como se llaman, igualmente se va a perder radiación y se las conoce o se las denomina como pérdidas por dispersión en la solución. Bien, entonces, después de haber analizado esta partecita, nosotros tenemos que contar con lo que es la ley de Lambert y Beer. Y la ley de Lambert y Beer relaciona la medición del instrumento con las características de la especie química o su concentración. A ver, un poquito retrocedamos. Hay algunos grupos con los que ya hemos empezado a trabajar en la medición de algunas muestras coloreadas en las que hemos utilizado, hemos hecho las mediciones correspondientes, los ajustes correspondientes y hemos obtenido una lectura en términos de absorbancia. Nos recordemos que nosotros ya hemos definido anteriormente la absorbancia. Y ahora, ¿qué hace la ley de Lambert y Beer? Relaciona la medición del instrumento con las características de la especie química o su concentración. La ley de Lambert y Beer, en su manifestación más simple, dice que la absorbancia va a ser igual a la absortividad molar por el camino óptico por la concentración, donde la A mayúscula va a ser la absorbancia de la disolución a una longitud de onda dada. No, es un término adimensional. ¿De dónde viene este dato? Nosotros ya hemos aprendido a realizar las lecturas y obtener las medidas de absorbancia en el medidor del espectrofotómetro. O sea, que la información de la interacción entre la radiación y el analito obtenemos a partir del medidor con el que hemos realizado la lectura y que nos va a proporcionar el dato de la absorbancia. Por eso decimos la absorbancia de la disolución a una longitud de onda dada. Luego tenemos esta letra E mayúscula invertida que la denominamos como coeficiente de extinción molar. Este término lo definimos como una constante propia y única de cada especie. Es una información propia, es una información característica, única de la especie química con la que vamos a trabajar. Es un dato, por eso decimos es una constante propia de la especie. Entonces, la información de la actividad del analito con la radiación la tenemos a partir de la absorbancia. Aquí vamos a tener en primer lugar la absortividad molar, que es una constante propia y única de cada especie. Tenemos el valor de B. El valor de B es el camino óptico, no se olviden, es el trayecto donde se ha realizado la interacción entre la radiación y el analito. Es el espesor, es el recorrido donde se ha llevado a cabo la absorción. Y finalmente vamos a tener la concentración, que es uno de los parámetros que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿qué hace la ley de Lambert y Beer? Relaciona, ¿qué cosa? La medición que hemos obtenido en el instrumento, que va a ser la absorbancia. ¿Con qué? Con las características propias de la especie química, que va a estar representado por en este caso, porque después vamos a ver otra constante. Esta es la absortividad molar. Se denomina absortividad molar porque las unidades en las que debe estar es en moles por litro.
y el camino óptico es la distancia, es el espesor, es el recorrido por donde pasa la radiación y se realiza la absorción correspondiente. Bien, la ley de Lambert y Beer entonces nos va a decir acá que la transmitancia o el porcentaje de transmitancia va a ir dado de la siguiente manera. Porcentaje de transmitancia igual que va a ser la potencia de la radiación final sobre la potencia de la radiación inicial multiplicado por 100. Se utiliza como porcentaje de transmitancia porque viene a ser un valor bastante pequeño si nosotros hablamos simplemente de la transmitancia. Entonces, para diríamos, para contar con un dato más de una manera más cómoda, se la multiplica por 100 y por eso nosotros, en lugar de tener la transmitancia, hablamos del porcentaje de transmitancia. Luego tenemos a la absorbancia. La absorbancia se relaciona con la transmitancia a través de esta ecuación, donde tenemos que la absorbancia es igual a menos el logaritmo de la transmitancia o menos el logaritmo de la radiación final sobre la radiación inicial, que finalmente llegaría a ser el logaritmo de la radiación inicial sobre la radiación final. Entonces, aquí tenemos la expresión de la ley de Lambert y Beer que dice que la absorbancia es igual a la absortividad molar por la concentración por el camino óptico. Entonces, aquí la letra E es el coeficiente de absortividad, es una constante propia y única de cada especie. La C representa la concentración y finalmente la D es la distancia que va a recorrer la luz. Es el espesor donde se realiza la absorción, porque la absorción se la realiza cuando la radiación está atravesando la cubeta y se pone en contacto porque interactúa con el analito. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que esta absortividad molar, en este caso que estamos viendo, también podemos denominarla con la letra A minúscula, que también es una constante de proporcionalidad igual que epsilon, pero en este caso estamos hablando en gramos. En cambio, acá hablamos en moles por litro. Esa es la diferencia. Pasamos entonces a hablar de las condiciones que deben existir para el cumplimiento de la ley de Lambert y Beer. Ahora, la ley de Lambert y Beer siempre tenemos que tener en cuenta que relaciona la medición del instrumento con las características propias de la especie química o con su concentración. Entonces, las condiciones para el cumplimiento de la ley de Lambert y Beer son las siguientes, como ya habíamos mencionado, que vamos a tener una radiación final o una radiación inicial menos la radiación final. Esta debe tener la característica de ser un haz monocromático y eso también nos habíamos hablado y habíamos dicho que idealmente sí debe tratarse de un haz monocromático, pero también hemos visto que en la práctica muchas veces no llegamos a coincidir en esto. Luego se trata, la ley de Lambert y Beer se aplica estrictamente a muestras diluidas. Muestras diluidas cuya concentración sean inferiores a 0,01 molar. Luego, la absorción de radiación está limitada a un volumen de corte seccional uniforme. Es decir, que cuando se produce la absorción, vamos a ver que atraviesa la radiación y en todo este recorrido, en toda esta distancia, en todo este espesor, a su paso de la radiación, se lleva a cabo la absorción. Luego vamos a ver que existen las medidas de la cantidad de luz absorbida. Vamos a tener, para medir la cantidad de la luz absorbida, vamos a tener o tomar en cuenta dos términos. Primero el blanco y luego la
muestra. Con el blanco, ¿qué conseguimos? ¿Para qué nos sirve el trabajar con el blanco? Ya hemos visto con algunos grupos en la práctica que para realizar la lectura necesariamente tenemos que trabajar con dos soluciones. Una que va a ser el blanco, que va a estar representada por el agua destilada, y otra que se va a llevar a la muestra o patrones, ¿verdad? Entonces, ¿qué logramos con el blanco? Con el blanco vamos a medir, en otras palabras, la luz que llega hasta el detector, porque con el blanco no va a existir la absorción. ¿Qué utilizamos con el blanco? Con el blanco utilizamos el agua destilada. Y el segundo punto que debemos considerar, o sea, la segunda lectura o la segunda parte al realizar nuestra lectura, es cuando cambiamos la cubeta del blanco por la cubeta de la muestra. Y vamos a ver acá si vamos a poder medir el dato o el modo que puede ser absorbancia, puede ser puede ser la absorbancia, puede ser la concentración, pero es de la muestra que tenía a su especie absorbente, que era capaz de absorber radiación. Y por eso se compara la información del analito con la del blanco. Y nosotros entonces estamos mencionando que cuando yo mido el blanco, que es el agua destilada, voy a medir la luz que llega hasta el detectador. Y cuando yo utilizo a la muestra o me refiero al analito o a otros patrones, estamos viendo la cantidad de luz que ha podido ser absorbida. ¿Sí? Ahora, vamos a ver también que la absorbancia que nosotros tenemos en la absorbancia que nosotros obtenemos en el medidor va a ser directamente proporcional a la concentración. Es decir, aumenta la absorbancia, aumenta la concentración. Disminuye la concentración, disminuye la absorbancia. Eso cuando nosotros nos referimos y comparamos la absorción de radiación, la absorbancia con las características que pueda tener el analito. Bien, entonces vamos a ver acá luego que la ley de Lambert y Beer se va a llevar diríamos, aplicar cuando nosotros estemos trabajando con soluciones diluidas. No se olviden acá que en las condiciones para el cumplimiento de la ley de Lambert y Beer dice trabajar con soluciones diluidas, trabajar con soluciones cuya concentración sea inferior a 0,01 molar. Y en esas circunstancias, nosotros sí aplicamos la ley de Lambert y Beer para calcular la concentración. Pero hay situaciones en las que la solución no va a ser diluida y a esto se conocen o se las conoce como las limitaciones de la ley de Lambert y Beer, que está relacionada con la concentración. Inicialmente hemos mencionado y hemos dicho, la absorbancia va a ser directamente proporcional a la concentración. Aumenta la absorbancia, aumenta la concentración. Siempre y cuando el valor del camino óptico, el valor de B, sea constante. Ahora, pero nosotros cuando no contamos con una solución diluida, nosotros podemos tomar en cuenta a las limitaciones propias de la ley de Lambert y Beer que están relacionadas con la concentración. Pero adicionalmente existen o se originan otras desviaciones cuyo origen va a ser químico, como también puede ser instrumental. Pasamos entonces a las desviaciones de la ley de Lambert y Beer. Y tenemos las desviaciones propias de la ley de Lambert y Beer. Luego tenemos que están relacionadas con la concentración. Luego tenemos las desviaciones químicas. Luego
pasamos a las desviaciones instrumentales que comprenden o toman en cuenta a una radiación policromática y a la presencia de luz parásita. Pasamos a hablar entonces de la limitación propia de la ley de Lambert y Beer o la desviación relacionada con la concentración. La ley de Lambert y Beer se aplica a soluciones diluidas cuyas concentraciones sean menores a 0.01 molar. Esa es la característica de la ley de Lambert y Beer. Cuando las soluciones son más concentradas a 0.01 molar, pues la ley de Lambert y Beer no se puede aplicar, como dice aquí, a concentraciones mayores a 0.01 molar ya no se aplica la ley de Lambert y Beer. En soluciones de baja concentración de absorbente, pero con elevadas de otras especies como los electrolitos, las interferencias moleculares o cuando la absortividad molar depende respecto al infrarrojo. Entonces, primero nos vamos a referir a las limitaciones propias de la ley de Lambert y Beer. Una limitación propia de la ley de Lambert y Beer es aquella relacionada con la concentración. Entonces, partimos y decimos que la ley de Lambert y Beer solo se aplica cuando trabajamos con soluciones diluidas, cuya concentración sea inferior a 0.01 molar. Cuando ya las concentraciones son mayores, ya no se aplica la ley de Lambert y Beer. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En este caso, entonces, que nos referimos a la desviación propia o a la limitación de la ley de Lambert y Beer, esta se presenta cuando las concentraciones del analito van a ser mayores a 0,01 molar. ¿Debido a qué? ¿Cómo explicamos esto? La distancia que exista entre las especies absorbentes se va a ir acortando, es decir, va a disminuir, ya no va a tener esa distancia inicial. Y al encontrarse entonces más próximas, porque está disminuyendo esta distancia, están más cerca, si vale el término, van a ir a afectar a la distribución de la carga a las vecinas. Entonces, esta, diríamos, afectación de la carga, esta interacción va a alterar la capacidad de las especies para que puedan absorber a una determinada longitud de onda. ¿Cómo explicamos esto en otras palabras? Hemos mencionado que la ley de Lambert y Beer se aplica a soluciones cuya concentración sea inferior a 0.01 molar. Entonces, ¿cuándo no se puede aplicar? Cuando son o se tratan de soluciones más concentradas, soluciones cuya concentración sea mayor a 0.01 molar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Como hay una mayor concentración, la distancia entre las especies absorbentes va a disminuir. Se van a acortar. Entonces, si se acortan, si están unas más próximas que las otras, la distribución de carga va a quedar afectada a sus vecinas y esta interacción va a alterar a nivel de la capacidad de las especies para que puedan absorber a una determinada longitud de onda. Igualmente, cuando hablamos de la desviación propia de la ley de Lambert y Beer, el caso que se puede presentar es el siguiente. Puede ser que la concentración de las sustancias absorbentes, de las especies absorbentes, sea baja, pero puede existir concentraciones mucho más elevadas de otros componentes entre estas especies, estos componentes. Podemos mencionar, por ejemplo, a los electrolitos. Y acá la proximidad de los iones de los electrolitos a la especie absorbente se va a alterar
por interacciones electrostáticas debido a que la absortividad molar de este va a ser afectado y la única solución va a poder ser diluir la solución. Eso cuando seguimos hablando de la concentración. Hemos dicho concentraciones superiores a 0.01 molar de las especies absorbentes. Luego puede también deberse o presentarse este problema cuando no es que sean las especies absorbentes se encuentren en mayor cantidad, pero pueden haber algunas otras especies, por ejemplo, los electrolitos, que sí van a encontrarse en una mayor cantidad y la proximidad de los iones a las especies absorbentes va a alterar sus interacciones electrostáticas. Por lo tanto, la absortividad molar va a tener que corregirse. ¿Y cómo se corrige? ¿Cómo se modifica? Diluyendo. Luego hemos dicho también otro de los motivos de la desviación propia de la ley de Lambert-Eibir van a ser las interferencias moleculares que son excepcionalmente se presentan, muy poco frecuentes en las soluciones diluidas, pero se pueden presentar como algunos iones, como moléculas, que la característica fundamental va a ser que sean de un gran tamaño y no cumplan con la ley de Lambert-Eibir. Y finalmente, en aquellos casos donde la absortividad molar depende respecto al índice de refracción de la solución con la que se esté trabajando. Como pueden ver, dentro de lo que es la limitación propia de la ley de Lambert-Eibir, podemos mencionar concentraciones elevadas de las especies absorbentes, concentraciones elevadas de especies como electrolitos y también podemos hablar de interferencias moleculares cuando hablamos de moléculas de gran tamaño o de iones y también en aquellos casos donde la absortividad molar va a depender respecto al índice de refracción de la solución. Todas estas situaciones estamos hablando o nos estamos refiriendo a las desviaciones propias de la ley de Lambert-Eibir relacionadas, si vale el término, con la concentración. Pasamos a otro tipo de desviaciones, que van a ser las desviaciones químicas. ¿Cuándo se presentan estas desviaciones químicas? Cuando nosotros contamos con un analito, es en toda reacción va a poderse producir una disociación, va a poder asociarse, va a poder reaccionar con el disolvente. Como consecuencia nos va a dar un producto y este producto que se presenta, que se ha formado, que nosotros contamos, va a tener un espectro de absorción que va a ser diferente, que va a ser distinto que el analito inicial. Por eso tenemos acá nosotros un determinado elemento, un determinado compuesto que va a poder someterse a reacciones distintas de disociación, asociación o tal vez va a poder reaccionar con el disolvente y como consecuencia nos va a dar distintos componentes y cada uno de estos componentes, cada uno de estos productos, como no va a ser igual al inicial, va a tener pues características o espectros de absorción muy distintos, como en este caso o al analito inicial. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no podemos garantizar el comportamiento. Aquí se han formado elementos que no son o que no se parecen o que son diferentes al analito inicial. Y esto se presenta generalmente cuando hablamos, por decirles, de los indicadores ácido-base. Inicialmente vamos a tener que para este compuesto nosotros tenemos un color determinado, un color X. Y cuando estos se han disociado, cuando estos han reaccionado o se han asociado, vamos a ver que, por ejemplo, este indicador va a tener pues un color muy distinto, características muy diferentes que en el primer caso.
Entonces, a eso o ese es el origen de las desviaciones químicas. Luego pasamos a las desviaciones instrumentales. Cuando hablamos de las desviaciones instrumentales, debemos mencionar dos aspectos. En primer lugar, la radiación policromática y luego vamos a hablar de la luz parásita. La radiación policromática se refiere cuando las energías son diferentes a la relación entre la absorbancia y la concentración. No es lineal y a medida que aumenta la energía y la energía entre absortividad molar y absortividad molar, la desviación cada vez va a ser mayor. Es decir, la presencia de las absortividades molares son distintas entre la absorbancia y la concentración, porque no es lineal. Y a medida que aumenta cada una de estas absortividades, la desviación va a ir incrementándose. Otro aspecto a considerar va a ser la presencia de la desviación, la presencia de la luz parásita. La luz, hemos dicho, teóricamente, idealmente, debe tratarse de una luz monocromática. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Esta luz monocromática, que por cierto hemos visto no había sido tan monocromática, puede dar lugar a una señal contaminada. Y a esta señal que va a ir a contaminar se la conoce como radiación parásita, y esta señal presenta distintas características, distintas longitudes de onda con respecto a la longitud de onda inicial, con respecto a las características iniciales. Entonces, a través de esto podemos entender que no ha podido atravesar la preparación, no ha podido atravesar la muestra. También vamos a ver que existen desviaciones instrumentales que nos conducen a errores negativos. El caso, por ejemplo, podemos decir también de las celdas desajustadas, las celdas que no están en perfectas condiciones, no reúnen con las exigencias que se deben tener, y de ahí aparecen que no son iguales las celdas que podríamos utilizar para el blanco o las celdas que utilizaríamos para el analito. Entonces, estas también van a originar desviaciones cuando nos referimos a la presencia de los distintos tipos de radiación, como ser la luz policromática, la luz parásita o la presencia de algunas situaciones que nos conduzcan a datos erróneos, como ser el hecho de contar pues con, diríamos, luces muy diferentes a las que nosotros esperamos encontrar, con características totalmente distintas, y también el hecho de no utilizar y simplemente contar con un ancho de banda que sea estrecho, restringido, que no va a ser nunca igual que un haz monocromático, como es la exigencia para el cumplimiento de la ley de Lambert y Beer. Ahora, aquí tenemos unas desviaciones de la ley de Lambert y Beer cuando estamos hablando de las lecturas de las absorbancias y las concentraciones. Vamos a tener, mientras nosotros hablemos de una solución de concentración diluida inferior a 0.01 molar, nosotros podemos garantizar una proporcionalidad entre la absorbancia y la concentración, pero nosotros ya no podemos garantizar más allá en situaciones donde la solución es de mayor concentración. El comportamiento podrá ser ascendente o también el comportamiento podrá dar lugar a la formación de una meseta, y yo ya no puedo garantizar esa proporcionalidad que podría presentarse. Es por eso que se originan las desviaciones de la ley de Lambert y Beer. Bien, esto es todo lo que tenemos acerca de la aplicación de la ley de Lambert y Beer, y espero las preguntas o algún aspecto que no haya quedado totalmente claro. Los escucho. Bien, si no hay preguntas,
Hasta el momento vamos a quedar acá y la próxima clase vamos a ver también un tema relacionado con con el cumplimiento, la interacción de la radiación con el analito. Que tengan un buen resto de la tarde, jóvenes.